Ok. Buenos días, estimados amigos. Cuando son las 10 de la mañana en Venezuela, tengan un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, deseándole lo mejor, mucha salud a todos ustedes. Ya va, que no entraron. A ver, se están uniendo. Ya va, sí, ya va. Ok. Bienvenidos todos a esta actividad sabatina de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Agradecido con la presencia de todos ustedes, en especial del doctor Jorge Pertuso de Uruguay y los amigos Carlos Pulido y Malaver, así como nuestro amigo coordinador, el doctor Nayib Faisal. Gracias por estar conectados el día de hoy y por dar su tiempo para continuar con la Academia Venezolana en estos tiempos de pandemia. Voy a dejar en el derecho de palabra al doctor Malaver para que haga la presentación de esta actividad que se va a llevar a cabo el día de hoy. Recuerden que los certificados de la misma se van a estar disponibles en el correo que usted se les envió los días miércoles y que la semana que viene es Semana Santa y reiniciamos nuestras actividades el día, la semana del 10. Entonces, para que todos estemos pendientes. Bienvenidos y adelante, doctor Malaver. Y buenos días, gracias a todos por su asistencia, por conectarse hoy sábado, dedicar un corto tiempo para escuchar esta actividad. De verdad, gracias al doctor Nayib, al igual que al doctor Reni Cárdenas, por esta oportunidad que nos dan a nosotros, la generación de relevo, ya que ustedes han sido nuestros maestros durante todo este tiempo. Y bueno, importante que el doctor Jorge, que es un invitado, y el doctor Carlos Pulido, que fue mi compañero en el curso de Fellowship con el doctor Nayib Faisal, estemos presentes hoy. Pues empieza Carlos Pulido con su principio. Carlos, ¿estás conectado, Sí. Carlos? Bueno, sí, estoy aquí. Puedes Buenos empezar días a a compartir todos. tu pantalla. Ok. El doctor Reni debe dejar de compartir. Sí. Ahora sí. Comparte la pantalla, Carlos. Pasa que no me están dando el permiso. Tú puedes compartir, claro. Ya está No, autorizado. dice, solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Ya va, Pulido. Espérate un segundo. Ok, espérate un segundo, ya va, disculpa. ¿Ahora sí? Ok. Sí, ahora sí. Adelante, Carlos, perfecto. Ok. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Gracias por esta oportunidad. Vamos a empezar a hablar sobre los principios básicos en el alargamiento óseo. ¿Okay? Lo principal y lo que debemos empezar a hablar sobre ello es que de dónde provienen todos estos principios, de dónde provenían de todo este tiempo. Hablemos un poquito sobre la historia. ¿Okay? Ya estos principios se vienen hablando de todo lo que es de la génesis de los tejidos y la osteogénesis de distracción. Entonces, ya desde 1889 se está hablando, desde el siglo pasado, sobre todo lo que es la distracción a través del alargamiento. Okay. Ya Hawkins en 1889 empezó a dar un artículo sobre estos alargamientos siguiendo lo que es Cody Villa, Magnusson, okay, Obreden y Pute. Sin embargo, no fueron eficaces, lamentablemente, por todos sus procedimientos, tuvieron muchas consecuencias, sobre todo sobre las infecciones a nivel de las partes blandas, como lo tuvo Obreden, ¿okay? Por alargamientos muy rápidos, lesiones a nivel del músculo, ¿ok?
¿ok? Continuando ya en 1927 hasta 1948 desarrollaron diferentes tipos de fijaciones externas, diferentes tipos de alargamiento a través de tensión de alambres de Kirchner, de yeso, y sin ninguna eficacia sobre ellos como tal. Sin embargo, a nivel de Kawamura, ¿ok? Y en la década de los 70 ya se hablaba mucho sobre ese procedimiento y tuvieron muchos resultados positivos. Sobre todo en la década de los 60 ya Wagner creó lo que es el tutor de Wagner monolateral, ¿ok? Y su sistema y su método era alargar hasta 2 centímetros y posteriormente colocar injerto óseo, ¿ok? Y estabilizar con una placa con fijación interna. Pero ¿a qué nos lleva todo lo que actualmente tenemos nuestros principios y todo este tema de alargamiento y distracción por osteogénesis? ¿Okay? Ya todo lo revolucionado sobre el doctor Gabriel Ilizarov, ¿okay? Que ya tenía como 20 años, ya cuando llegó al occidente, ya tenía el doctor Gabriel Ilizarov 20 años de experiencia, ¿okay? Sobre lo que es el sistema, sobre todo esos temas de alargamiento, ¿okay? Ya que había hecho muchos estudios y ensayos sobre perros, en animales, en ya pacientes tratados exitosamente con su método, ¿ok? Entonces ya empezamos a hablar sobre lo que es una medicina basada en la evidencia, ¿ok? Ya él realizó estudios sobre la biología, estudios fisiopatológicos, ¿ok? Experimentación en laboratorios y en animales y en pacientes que ya habían hecho un procedimiento efectivo en el alargamiento, ¿ok? Entonces, ya al tener esa base sobre donde trabajó sobre la biología ósea, debemos conocer entonces que el hueso, y nos hizo conocer entonces que el hueso ya es vascular, es altamente vascular, ¿ok? Donde va a tener compuestos diferentes células, sobre todo una matriz orgánica fibrosa, y es muy importante conservar y respetar lo que es la biología ósea, y ese es el principio básico y principal que nos daba el doctor Ilizarov para mejorar y tener un procedimiento de alargamiento muy efectivo. ¿Okay? Es muy importante conocer cómo es la irrigación a nivel de los huesos, sobre todo los huesos largos, donde vamos a tener diferentes maneras de irrigación a nivel de la metáfisis y de la diáfisis, ¿ok? Cómo se distribuye a nivel hacia proximal y hacia distal, ¿ok? Y de esa manera podemos tener un alargamiento muy efectivo si conocemos muy bien la biología. Entonces, ya conociendo cómo es la distribución de la irrigación arterial y venosa a nivel proximal y distal, a nivel de diáfisis, cómo las arterias nutricias penetran a lo que es a nivel endóstico y perióstico, y cómo a nivel histológico se va a trabajar en las ostionas, en esa distracción por osteogénesis, cómo afecta al nivel de la arteria, de las venas y de los nervios, ¿ok? Entonces, nos da la pregunta, ¿cuál es la irrigación? ¿Qué irrigación es más importante a nivel del hueso? ¿Ok? Si la endóstica o la perióstica. Sabemos que la endóstica va a dar un 75% mayor a la perióstica, que es un 25%. Sin embargo, la endóstica no es posible o no es capaz en cuanto a una lesión o que ocurra una lesión ósea, dar capacidad para dar la irrigación total hacia lo que es de adentro, o sea, la parte endóstica, hacia la parte perióstica. Sin embargo, al contrario, sí es muy, sí lo puede aportar, que es la parte perióstica, hacia la endóstica. Por eso es importante y recalcar la perseveración y el respeto de la biología, sobre todo en el periósteo, principalmente a nivel cuando se realizan las osteotomías o en su defecto, cuando hay lesiones o traumatismo de alta energía, siempre tratar de preservar lo que es el periósteo óseo. ¿Ok? Una vez que ya conocemos y que debemos saber y sabemos que debemos respetar la parte perióstica, nos dan a conocer que
está compuesta por una externa, una capa fibrosa, ¿ok? Y una capa interna, que es la que realiza el recambio, donde se van a incorporar los fibroblastos, y esos fibroblastos van a ser las células cambiantes, que son las células osteogénicas que se transforman en osteoblastos, ¿ok? Por eso que es muy importante que después de una fractura, esas células osteogénicas se van a transformar en osteoblastos y condroblastos, y es lo que principalmente va a dar el proceso de curación. Entonces, aquí le traigo un caso clínico, ¿okay? Que me llegó a la consulta, donde fue evaluado en conjunto también con el equipo UPRIME, donde el paciente de 35 años tuvo a nivel de un molino en las minas, ¿okay? Donde pueden visualizar lesiones de partes blandas graves. Fue fijado para control de daño, sin embargo, lamentablemente las partes blandas evolucionaron muy precario. Aquí se ven las imágenes a nivel quirúrgico, donde decidimos hacer un acortamiento agudo, una limpieza quirúrgica retirando todo el tejido malo y conservando principalmente la parte más sana del hueso y donde tendríamos el periósteo sano, ¿ok? Y nos fijamos con fijación, nos hicimos la estabilización con fijación externa tipo Lizarov. Podemos ver la evolución. Allí hicimos nosotros en el equipo PRIME, trabajamos con curas por inmersión, donde nos ha ido muy bien la evolución de las partes blandas, ¿ok? Donde fue cubriendo totalmente sin utilizar ningún tipo de apósito. Podemos visualizar ya el inicio del alargamiento a nivel del hueso, donde podemos visualizar el espacio que hay y formación leve, porque apenas tenía 8 semanas postoperatorias en ese rayos X, ¿ok? Que se deben iniciar, y más adelante vamos a hablar sobre lo que es el periodo de latencia. Podemos visualizar cómo al conservar y tratar de conservar el tejido, ¿ok? Va evolucionando, la distracción por osteogénesis se va formando y vemos la formación de nuevo hueso, ¿ok? La evolución satisfactoria de las partes blandas, cómo se va consolidando a través del tiempo la osteogénesis por distracción, ¿ok? Vemos que ya cicatrizó totalmente, solamente con curas por inmersión, y progresivamente visualizamos cómo se va consolidando la parte del alargamiento, ¿ok? Satisfactoriamente, este paciente tuvo una recuperación muy satisfactoria. Por el tema de pandemia no se pudo controlar con presencia, pero a través del vía web y en otro centro retiraron la parte externa, la parte distal del tutor, y pueden visualizar ya el paciente ya está deambulando. Y es muy importante, más adelante vamos a hablar cómo debemos conservar también para la colocación de los pines la parte. Este es otro caso a través de la cortesía del doctor Nayib Faisal, ¿ok? Un paciente que le colocaron un clavo de tibia donde hubo infección, ¿okay? Un defecto a nivel cutáneo, donde fue retirado, fijado con un tutor monoplanar, se infectó, hubo exposición ósea, así llegó a la consulta con la imagen superior, y se decidió hacer una fijación externa que con retiro de todo lo que es el segmento óseo infectado. También nuevamente por curas de inmersión, ¿okay? La evolución de las partes blandas satisfactoriamente, y visualizamos cómo en este caso no se hizo un alargamiento, sino más es un transporte óseo, pero se basa en los mismos principios del alargamiento, ¿ok? Podemos visualizar cómo se va consolidando poco a poco el alargamiento de 12 centímetros, y actualmente el paciente va deambulando sin ninguna complicación a nivel de tanto óseo como de las partes blandas, ¿ok? Entonces, ¿qué consideraciones importantes debemos tener en cuenta para el alargamiento óseo? Una de las principales es la regla de los pines. La regla de los pines es 3, 4, 5 y 6. ¿A qué me refiero con eso? Se deben usar 3 a 4 pines por segmento óseo, ¿ok? Con un diámetro de pines de entre 5 y 6 milímetros, para darle una estabilidad al sistema muy firme, para que pueda el paciente aprovechar y darle estabilidad al segmento, y pueda también deambular prácticamente al día siguiente, ¿ok? Debemos utilizar broca
y el pin se debe colocar manual. No se debe tratar de evitar colocar el pin directamente para no lesionar el hueso. ¿Okay? Se puede utilizar híbridos, o sea, en el sentido colocar alambres de Kirchner tensados con pines, siempre recordando el principio original del doctor Elizarov, utilizando los 2 alambres de Kirchner que representan lo que es el pin para dar estabilidad, más un pin puede ser los pines de Chan. Debe haber una distancia considerable entre los pines para darle más estabilidad al sistema, y muy importante, no se debe olvidar de colocar los pines perpendicular al eje mecánico para evitar algún desvío del eje mecánico o crear un doble eje o hacer una deformidad posterior a la colocación de los pines. Una de las cosas muy importantes para hacer un alargamiento es tomar en cuenta también todo lo que es la medición de los miembros inferiores y tomar en cuenta la pelvis. ¿Okay? La dismetría de los miembros inferiores debe ser por segmento, fémur, tibia, y debe también medirse o tomar en cuenta lo que es la altura del pie. Por eso es que es importante tomar la teleradiografía, tanto pelvis hasta completamente los pies. ¿Okay? A esto, porque les digo que deben incluir la pelvis, porque puede haber una dismetría a nivel de pelvis que puede ocasionar también de los miembros inferiores, y es importante tomarlo en cuenta porque también se hacen distracciones o alargamientos a nivel de pelvis. Entonces, una de las maneras también de hacer las mediciones que corresponde a la medición a nivel de la pelvis es tomar las articulaciones más proximales a la pelvis, como la sacroiliaca y la ilíaca, y posteriormente medir todo desde ese punto hasta los segmentos femorales y tibiales y el resto a nivel del pie. ¿Ok? Se debe manera también de medir esa dismetría o esa asimetría a causa de la pelvis, es tomar también la línea sacroiliaca, medirla con el borde superior de las rayos X, posteriormente el borde superior de las rayos X a lo que es el punto, borde superior del fémur, y restarlo entre ellos y sumar posteriormente toda la dismetría del miembro inferior para dar realmente un acortamiento y qué es lo que está pasando y en qué segmento está afectado los miembros inferiores con el acortamiento. Un punto importante también, u otra manera también de medirlo, es tomar la línea entre el borde del hueso ilíaco, ¿okay? Y tomarlo con el borde superior de las rayos X, posteriormente restar y todo lo que es posteriormente la simetría de todo el cuerpo. Ojo, o sea, esas rayos X a veces, por ejemplo, lo que está aquí es escrito que hay que descartar lo que es la cadera fija, porque puede haber una impresión de que un miembro que sea más corto que el otro, pero por una luxación de cadera, por lo que hay que descartarlo y tomar en cuenta, porque a veces queda corto. Piensan que el lado izquierdo es más corto que el derecho, y no es por eso, sino por una cadera fija en aducción que da la impresión que sea más corto. Por eso es importante completamente hacer la teleradiografía de cadera hasta los pies. ¿Okay? Otras consideraciones, ¿ok? Es el tiempo de latencia que se debe iniciar dependiendo si es pediátrico o adulto. El pediátrico podemos comenzar a los 7 días, adultos podemos comenzar entre los 14 a 21 días. La velocidad de alargamiento también es muy importante, debe ser de 1 milímetro diario. Eso se puede repartir entre 0.5 milímetros en la mañana, 0.5 milímetros en la tarde, o sea, 2 veces al día, o en su defecto, como originalmente lo describió Elizarov, 0.25, ¿ok? Durante todo el día, pero lo importante es que se cumpla 1 milímetro diario y no se pase de esa medida, ¿ok? Cuando hablo de las asimetrías entre 2 a 3 pacientes pediátricos, es preferible realizar arresto oficiario, es cuando se realizan cálculos previos a futuro, como por ejemplo con la aplicación de multiplayer, que a futuro sabemos que el acortamiento o la asimetría va a ser de 2 a 3 centímetros, es preferible hacer el arresto para evitarle al paciente ese trauma del alargamiento. ¿Okay? Otro punto, cuando se trabaja en tibia, se debe fijar el peroné, tanto proximal como distal, para evitar lo que es el ascenso o el descenso del peroné y evitar aumentaria. ¿Okay? Y las osteotomías se deben de hacer de baja energía para evitar lo que es la lesión a nivel del hueso. Se puede utilizar la broca con osteotomos, bien que tengan buen filo, que sean delgados, o la sierra de Gigli
pero muy importante mantener la fija para evitar la fricción. Entonces, al final lo que vamos a conseguir y cuál es el objetivo es nivelar la pelvis para poder evitar lesiones a nivel de la columna en la parte de la deambulación. Complicaciones de alargamiento, según el doctor Paley, vamos a tener problemas como lo que son las infecciones menores, que son de los pines, del trayecto de pines. Podemos tener obstáculos, que es la consolidación prematura de la corticotomía o retardo de consolidación, y las complicaciones que va a ser muy importante, que puede haber secuelas inesperadas que va a comprometer lo que es el resultado final, como por ejemplo las contracturas de flexión de rodilla en el quino, parálisis permanente de un nervio, luxaciones o subluxaciones. El tratamiento de estas complicaciones va a variar dependiendo de la complicación. Podemos tener lo que es la tensión, el paciente refiere a tensión y dolor, que podemos prescribir ejercicios de estiramiento, relajantes musculares, disminuir lo que es la velocidad de alargamiento, o suspender parcial o totalmente el alargamiento. En otra complicación es desplazamientos de los fragmentos, puede ser leve o severo. Cuando es leve podemos corregir al final del alargamiento sin ningún problema. Sin embargo, cuando es severo debemos corregir de inmediato en quirófano o en consulta previo cálculos a nivel del cora o de deformidad, que deben ser muy precisos para no cometer errores a nivel de los ejes mecánicos, que sí se está trabajando con esos ejes. ¿Okay? El tratamiento también está muy común, que ves las infecciones del trayecto de PIN. Se debe hacer aseos diarios, uso de antibióticos tópicos por unos días y antibióticos orales. Siempre le recalcamos al paciente que debe mantener constantemente limpio y para evitar justamente tanto las infecciones como aflojamientos de pines por las infecciones. Pacientes que pueden durar hasta un año si mantienen bien el aseo, no hay aflojamiento del pin. Como el caso del que les presenté, el primer caso, el paciente duró un año y pico con el tutor y no hubo ninguna complicación ni aflojamiento del pin, gracias a Dios. También tenemos el retardo de consolidación, donde ¿cómo vamos a tratar? Hay que disminuir la velocidad del alargamiento, el efecto acordeón, que es lo que llamamos también una gimnasia ósea, ¿ok? Que es retroceder el alargamiento y volverlo a alargar para darle estimulación a esa osteogénesis, ¿ok? Y el descartar el uso de AINE y hábitos tabáquicos, muy importante para la afectación de lo que es la microcirculación a nivel óseo, que es lo importante, que es lo que estábamos hablando de la biología ósea previamente. ¿Okay? Son pacientes que debemos casarnos con ellos, debemos constantemente estar detrás de los pacientes y pendientes para evitar estas complicaciones. Una de las complicaciones también que puede presentar es edemas en las extremidades, donde tenemos que realizar movilizaciones activas de los músculos y elevación de las extremidades. Con la fijación externa del tipo con ese andamio fuerte, es la ventaja que podemos mandar al paciente a deambular prácticamente el día siguiente. ¿Okay? Acortamientos de tendones también pueden ocurrir, acortamientos de Aquiles que se pueden alargar sin ningún problema, el alargamiento de Aquiles percutáneo, flexores del largo de los dedos también, con tenotomías distales de ellos. ¿Okay? Y a nivel del tibial posterior y anterior también se puede realizar. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado la charla, y este es el equipo PRIME aquí de Ciudad Guayana, donde hemos aprendido todos estos principios con todo este equipo, el doctor Nayib, el doctor Corser, que son los principales maestros de nosotros en Ciudad Guayana. Muchísimas gracias. ¿Me escucharon? ¿Listo? Excelente, Carlos, perfecto. Vamos a compartir la pantalla del doctor Jorge. Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación. La idea era hablar un poco de alargamientos óseos en Uruguay. Vamos a hacer una definición de alargamientos óseos, algo de la historia, por suerte no es lo mismo que ya se habló, y mostrar casos clínicos con diferentes indicaciones y diferentes técnicas. No tengo conflicto de interés. El alargamiento óseo, como su nombre lo dice, es el procedimiento quirúrgico empleado para aumentar la longitud de un hueso. Empieza con una osteotomía y después se da extracción
lo que la mayoría de las veces no estamos alargando solo el hueso, sino que alargamos todo el miembro, lo que es importante. En cuanto a la historia, me gusta decir que si en la historia de la humanidad hay un antes y después de Cristo, en la historia de la elongación ósea hay un antes y después de Elizabeth. Este fue el primer dibujo de cómo hacía la ilustración del 1905. Le ponían una mesa con tracción transesquelética y le daba esta manija, iba alargando según la bastón de Bolonia de Italia. El paciente debía estar en cama durante todo el proceso. Otro fijador, 1927, Estados Unidos. Era un poco más estable, 2 pines, también telescópico, pero obviamente que la estabilidad de esto no le permitía al paciente salir de la cama. En 1939 publican las complicaciones del equipo de Minnesota, Estados Unidos. Todas las complicaciones que ya nombraste, todas estaban ahí. De acá estamos a 1970 con el fijador de Wagner, son fijador más estable, permitían al paciente salir de la cama, pero Wagner lo que hacía, le daba una diastasis en el postoperatorio y después alargaba 1 milímetro a 2 milímetros por día, una sola vez al día. Obviamente tenía un alto porcentaje de complicaciones, como no consolidaba, le ponía siempre placa y injertos. Y acá cuando aparece Elizabeth ya estaba de hace años trabajando en esto, pero estaba en Kurgan, sus conocimientos no salían de ahí. Acá como describe Stuart Green de cómo Elizabeth descubrió la osteogénesis. Según lo que él dice, era un paciente con una rodilla flexa, pero tiene una anquilosis en la rodilla, por lo que tuvo que hacer una osteotomía en la rodilla. Este no es el fijador, es solo como ejemplo. Al estirar la rodilla, vio que había hueso entre los 2 cabos que se habían separado, y eso fue lo que le llamó la atención y empezó a investigar. El trabajo más importante de Elizabeth en cuanto a la investigación de la osteogénesis lo publica recién en el 89, ya hacía más como 30 años que estaba en esto. Operaba la tibia de perros, 480 perros en este trabajo. Hizo 5 grupos, de menor estabilidad a mayor estabilidad de fijador y de menos de osteotomía abierta en este caso, y en el grupo 5 era una osteoclasia, una osteotomía sin abrir. El grupo 4 era una corticotomía donde respetaba el periósteo. A los 5 o 7 días empezaba la elongación, o sea, esa es la fase de latencia, en este caso era medio milímetro por día. En el grupo 1, que era un fijador inestable con osteotomía abierta, no se formaba hueso. Esto es a los 14 días de elongación. En el grupo 2 había 2 picos de hueso que se ven en las flechas ahí, pero no era un buen hueso. El grupo 3, que era un fijador más estable con osteotomía abierta, se formaba algo de hueso, pero no llegaba a contactar entre los 2 cabos de hueso de la tibia. Y en el grupo 4, que era un fijador más estable, había buena calidad de hueso entre los 2 cabos. El grupo 5, que era una osteoclasia, donde se ve acá en el medio cómo se conservaba la arteria perióstica, endóstica, perdón. Había consolidación precoz, por lo que tuvo que ir a 1,5 milímetros por día, y el hueso que se formaba era normal. Por tanto, lo que concluye con este trabajo es que hay que preservar los tejidos blandos y que hay que tener una estabilidad ósea para poder tener un buen regenerado óseo. El otro trabajo es donde quería investigar el ritmo y la frecuencia de la elongación, probó 3 ritmos, 0,5, 1 y 2 milímetros por día, y 1, 4 o 60 veces por día la elongación. 2 grupos con osteotomía abierta y con osteoclasia. A 0,5 milímetros por día había una consolidación precoz, esto es a los 7 días de la izquierda y de la derecha a los 14 días, por lo que no le servía. A los 2 milímetros por día había una osteogénesis retardada y un daño de tejido blando porque tampoco servía. La conclusión, lo mejor es 1 milímetro por día, y lo que sí vio que si alargaba 60 veces por día, o sea, cada 24 minutos tenía un hueso perfecto. 4 veces por día, o sea, cada 6 horas tenía un buen hueso, y una sola vez por día un hueso de mala calidad. El tema es que alargar 60 veces por día en un paciente, o sea, cada 24 minutos está alargando, es imposible, por eso que eligió hacerlo cada 6 horas. Y estos son los principios que hoy día existen de la osteogénesis por extracción, que tienen 2 de osteotomía mini-invasiva, respetando el periósteo, 3 fases: la fase de latencia, como ya se nombró, 7 a 21 días, fase de elongación, que es recomendado 1 milímetro por día cada 6 horas, y fase de consolidación, que en general es el doble que la fase de elongación. Mantener la carga articular durante todo el proceso de elongación, que eso evita la rigidez y la contractura.
Empezamos con los pacientes. Estos son dos pacientes que nos llegaron en la misma época. Fractura expuesta, Butilo 3B. Lo que se hizo alrededor de 25 años, lo que se hizo fue ir acortando la pierna a la medida que se hacía la limpieza clínica, más. Se terminó el paciente A con un gap de 4 centímetros y un acortamiento de 4 centímetros, ototomía proximal, y el paciente B un acortamiento completo de 8 centímetros y ototomía distal porque el sector proximal no nos permitía, por la herida estaba fea ahí, como hacer ototomía. A los 8 meses el paciente A iba bárbaro, el paciente B poco callo, hicimos gimnasia ósea, cortamiento, pero el callo que teníamos era poco. 11 meses el paciente B venía bárbaro, ya estaba consolidado el docking, el paciente A seguíamos con lo mismo, poco callo. Ahí se ve apenas una sombra de callo. Como teníamos buen fragmento proximal, decidimos el sistema, hacer ototomía proximal porque nos faltaban 4 centímetros más de acortamiento, sino que la osteogénesis aumenta, la vascularización, el flujo sanguíneo aumenta 10 veces con un pico en la semana 2, el postoperatorio, y luego baja 4 o 5 veces el grupo control. En el periodo de consolidación también mantiene el doble, el triple de vascularización, y este aumento se ve también en el sector distal. Otro trabajo, la osteogénesis y hipohidratación aumenta extensivamente y la vascularización misma. Con esta idea de poder aumentar la vascularización para que nos ayudara a consolidar el instrumento distal, le hicimos la cirugía. Acá el paciente A ya estaba sin fijador, 14 meses. El paciente B ya estamos elongando arriba, abajo aparece un poco más de callo, pero ya llevamos 20 meses, 26 meses, un poco mejor, pero todavía sin consolidar. Recién le podemos sacar el fijador a los 34 meses. Una lineación bastante aceptable, pero estamos con yeso, hice una fractura regenerado. Y bueno, 3 años y medio es la última placa que tengo. Camina con bastón, con un pie en equino, dedos de encaje. Este paciente 3 años y medio nos llevó. ¿Qué pasó? ¿Por qué dos pacientes similares, uno anduvo bien y otro mal? Y bueno, esta es una foto de Lízaro. No sé si ven qué es lo que tiene en la mano. Tiene un cigarro. El paciente también está fumando. El paciente B era fumador. Vemos trabajos que nos demuestran que el tabaco inhibe la consolidación. Esto es un trabajo sobre subartrosis de tibia. Mayor porcentaje de fumadores que en la población general. La fractura de los fumadores requieren más cirugía para promover la consolidación. Otro trabajo, fumar tabaco disminuye la vascularización en el sitio de consolidación ósea mediante la acción de la nicotina. Fumadores, también fumadores tienen un 24% más de posibilidad de tener una subartrosis a los 24 meses de una fractura expuesta de tibia, y los no fumadores un 9% aumenta la subartrosis. Esto sobre los AINE, también inhibe la consolidación, ya se dijo en la conferencia anterior, Rofecoxib tiene un efecto negativo, significativo en el flujo sanguíneo en la zona de fractura, así como también un efecto inhibitorio en la consolidación ósea. Diclofenac y tenosican también, durante el periodo de osteogénesis, diclofenac y tenosican afectan negativamente la calidad del regenerado. Este efecto se mantiene durante todos los procesos de consolidación. O sea, estos pacientes que me enseñaron, tabaco y los AINE, efecto negativo en la consolidación ósea, esto es para recordar. Una cosa que tratamos siempre es de bajar esto, el External Fixation Index, es la cantidad de meses que está por centímetro de alargamiento. El paciente A tuvo 1.75, el paciente B 4.25. Esto es lo que se trata de bajar para no torturar tanto al paciente con los fijadores externos. Y ahí vamos a mostrar técnicas para eso. Este es un niño de 7 años, agenesia del radio, una mano bot, un antebrazo de hueso único, cúbito que está angulado. Se planeó hacer la elongación, acá se puso fijador con la bisagra en el cora. Osteotomía percutánea, hecha con drill de mini invasiva, desarrollado, descrito por Giovanni Amaya, un sistema de protección de partes blandas, desarrollado por Rusia en Uruguay. Ahí está la osteotomía, se ve la cicatriz, una osteotomía percutánea. Ya se sacó la bisagra, se puso la barra telescópica, la barra roscada para empezar la elongación. Acá está el niño. Buena tolerancia al fijador, ya está con tapaboca, era post pandemia. Ahí vemos cómo va, buena movilidad de codo. A los
6 centímetros, se retira, madura un poco el callo, se retira el fijador, se enclavija. Esto se llama alargamiento sobre clavo, o lenting alargamiento y después clavo, o el lenting and then nail. Es una técnica para bajar el tiempo del fijador. Si investigamos esta técnica, encontramos este trabajo de Robrook, que comparaba 39 lenting and then nail, enclavijado luego después del alargamiento, con 34 solo con fijadores. Este lo hacía con clavos fresados, lo que sí que antes, en el momento de colocar el fijador, ya sabía que lo iba a enclavijar y dejaba libre el canal medular, lo que muchas veces no es fácil, a veces no es posible. Las conclusiones o los resultados: el External Fixation Index 0,5 en el de fijadores y 1,9 en el que no colocaba clavo, perdón, 0,5 en el que colocaba el clavo. O sea que si alargaba 4 meses, se alargaba 4 centímetros, estaba 2 meses con el fijador donde colocaba el clavo contra 8 meses, 6 meses más de fijador en el grupo que no colocaba el clavo. Y lo otro que vio es que consolidaba en la mitad de tiempo. El grupo que colocaba el clavo consolidaban en 0,8 meses por centímetro y otro diferenciado. Se sabe que aumenta el flujo sanguíneo perióstico y estimula la formación de un nuevo hueso perióstico. El flujo sanguíneo cortical retorna a la normalidad o aumenta el día luego del fresado. Uno piensa que cuando fresa mata la circulación endóstica, pero no es tan así, después se recupera. Y el material de fresado tiene efecto osteoinductivo, esto también está demostrado en algunos de tus trabajos. No hubo diferencia en la infección, que es el miedo que uno tiene siempre de poner un clavo después que estuvo con fijador, que en un solo caso en cada uno de las series. Evita fracturas angulaciones regeneradas porque está fijado el hueso por el clavo. Este es el niño antes y después. Otro caso, 12 años, secuela de artritis de cadera, 6 centímetros de dimetría. Se plantó hacia un soporte pélvico, osteotomía varizante proximal, varizante y elongación distal para mantener el eje mecánico. A los 7 meses ya estaba consolidada la osteotomía proximal, la osteotomía distal estaba en fase de consolidación. Ya la niña no quería saber más nada con el fijador, sacamos el fijador, ponemos una placa. ¿Qué nos pasó? Se desmonta la placa, ya no quería más cirugía, aceptamos la deformidad, que no era demasiada, y terminó consolidando con yeso. Acá tiene un External Fixation Index de 1.1. Esta es la consolidación. Esta es la niña, tiene un varo, pero no es demasiado. Y bueno, si investigamos, eso se llama Lenting and then Plate, o LAP. Investigando artículos sobre eso, este artículo de Robrook de Nueva York, placa bloqueada, recomienda que sea una placa bloqueada para que no tenga que estar adosada al hueso. Estricto protocolo, esto es lo fundamental, siempre que uno va a hacer una conversión, sacar el fijador, curetear bien el orificio, a veces colocar otro fijador temporal en la cirugía, esto es lo fundamental. Acorta el tiempo de fijador externo, alta incidencia de rotura, tuvieron hechos en placa y varo residual. Seguramente la placa es lo que aguanta, no tuvieron infecciones. Dos trabajos formar de lenting and then plate, plate after lenting le cambiaron. Método seguro, no tuvieron infecciones, refractura o falla de implante. Este es uno de los casos de uno de estos trabajos, también soporte pélvico. La diferencia es que le pusieron una placa más larga, eso fue el error nuestro, la placa fue muy corta, probablemente por eso ya se ha desmontado. Este trabajo interesante de Mauricio Zuluaga, 30 casos, y lo que hace, le pone la placa, primero le limpia el fijador, saca todos los yanks que puede y lo separa de donde va a operar. Ahí se ve, el fijador está todo tapado por material estéril para no contaminar la cirugía, abordaje por plating, anterolateral, le coloca la placa la pone por delante, 30 pacientes, una sola infección superficial, no tuvo infecciones profundas, un aflojamiento distal de la placa que después se resolvió. Otro paciente, 10 años, hemimelia peronea, 6 centímetros de dimetría. En este caso, este paciente es de la profesora Pérez. Fijador autofix, se coloca el fijador, osteotomía de tibia, le hace una recesión de peroné y se coloca una placa con tornillos solo proximales, alargamiento sobre placa o lenting over plate.
fijada solo proximalmente. Buena tolerancia del fijador, buena movilidad de rodilla. A los 3 meses saca el fijador y se pone los tornillos digitales. 6 centímetros de alargamiento, un External Fixation Index de 0,5 centímetros. Ahí está, los 5 meses al año. Este trabajo publicado de hecho en la revista mexicana de ortopedia pediátrica, 14 tibias, no tuvieron infecciones profundas, una rotura de placa que refieren que la niña apoyó índice de 0,5. Otro trabajo sobre el lifting overplate, alternativa segura y efectiva aplicable a niños con física abierta. En estos casos no se puede hacer lifting over nail porque está la física abierta y le hacen sobre placa. Misma ventaja que el lifting over nail, pero sin los riesgos del enclavijado. Seguimos con los casos, 22 años, síndrome de uña rótula, artrodesis de rodilla previa, acortamiento de 6 centímetros. Esta es la teleradiografía. Tiene un cierre del otro lado. Acá la congregación del fresado se hace perforaciones con mecha, que esto sirve como autoinjerto. Al fresar, el material del fresado se mete en los orificios y no sirve como autoinjerto en la zona, y disminuye la presión endomedular y el riesgo de embolia grasa. Se fresa 2 milímetros más que el clavo, se coloca el clavo hasta la zona de osteotomía, termina la osteotomía y se pasa el clavo. Se transficia. Estos son los abordajes, el abordaje de la colocación del clavo, el orificio de transfisión, el tornillo de transfisión y la osteotomía. La osteotomía está hecha por un abordaje igual al tornillo de transfisión. La diáfisis del fémur es un hueso bastante amigable para la osteotomía percutánea. A la semana se coloca el fijador, ¿no? A la semana se comienza con la elongación. Y la cantidad de hueso que hay en la primera placa, eso seguramente es por el fresado. Acá está el fijador, 2 plaquetas, 4 telescópicas, bien tolerado. Acá no había problema con la rodilla porque está atravesada. Seguimos con el alargamiento. Y a los 2 meses y 10 días, o sea, un External Fixation Index de 0,46, transficiamos el clavo y sacamos el fijador. Ahí está. Y esto es el control y la última placa. Buen callo. Todavía no estaba consolidado, pero la pasé y ya andan muletas. Todavía la dejamos puesta hasta que no consolide un poco más. Evaluando la técnica de alargamiento sobre clavo, lifting over nail, este trabajo de Pablo, reducimos el External Fixation Index del 60-70% del tiempo de fijación externa, reducción de las infecciones de los jazz, al tener menos tiempo se infectan menos, reducción de la deformidad y rigidez, porque está el clavo puesto, menos riesgo de desvío axial y de fractura por el clavo. Las desventajas: mayor costo hipoquirúrgico, segunda o tercera cirugía para bloquear el clavo y sacarlo, en el caso que queramos sacarlo, mayor riesgo de infección profunda, pero que en realidad lo importante acá es que los jams del fijador no toquen el clavo, eso es lo fundamental, y si hay alguna infección de los pines, tratarlo precozmente con antibióticos. Se alarga su eje anatómico y no el mecánico. Esto, cuando son alargamientos largos, nos puede alterar un poco el eje mecánico de todo el miembro. Alargamiento con clavo intramedular telescópico, eso no tenemos todavía en Uruguay, ya llegará. Obviamente tiene un EFI de 0, no tiene fijador externo. Esto solo para mostrar. Este es el Precise, que es un clavo telescópico que se alarga con un control remoto magnético, que es lo que vemos en la foto de la izquierda. Se acerca el control remoto a la pierna y eso lo alarga. Permite alargar y acortar en caso de que haya que acortar por alguna causa. Permite un apoyo precoz, el strike, que es el último. Permite apoyo precoz. Este es un caso publicado por ellos, con la técnica. Este es otro clavo, el Fitbone, alargamiento telescópico. Este es eléctrico, no es mecánico, tiene un sensor que se deja bajo la piel. Y después está el transmisor que se acerca al sensor y eso lo hace alargar. Acá está el transmisor. Y con un estetoscopio se puede escuchar ahí se ve el sensor, que es eso redondo con un cable. Eso es lo que queda bajo la piel, que nos sirve para alargar el clavo. Alargamiento telescópico mecánico. Este clavo se alarga con un movimiento mecánico este es de fémur, está haciendo esa rotación y eso es lo que alarga el clavo. No sé si se escucha el clic que hace, pero bastante fuerte.
Lo que refieren que es medio molesto hacer ese movimiento, hay pacientes que no lo toleran. Este clavo es alemán. Alargamiento telescópico, alargamiento con placa telescópica, esto salió el año pasado. Es el mismo sistema que el Precise, pero tiene para poner tornillos. La ventaja es que se puede usar cuando no se puede enclavijar, en niños con asfixia abierta o huesos cortos. Todavía no hay mucho trabajo publicado porque se empezó a hacer. Si vamos a discutir si hay que alargar los acondroplásicos sí o no, en realidad el húmero es el que menos se discute, porque mejora el alcance de la mano, mejora el acceso a la región perineal y a los pies, mejora la habilidad para levantarse, mejora la calidad de vida del movimiento femoral previo. Es un procedimiento seguro con baja tasa de complicaciones. El húmero es un hueso bastante amigable para elongar. Otra cosa de los acondroplásicos es que tiene un alto potencial osteogénico. En general, la fase de latencia es de un día, se empieza a elongar al otro día porque puede haber una consolidación precoz. Laxitud ligamentaria de tejidos blandos, largo de los músculos de los huesos, lo que también lo hace amigable para elongar. Este es el niño, ahí está el postoperatorio inmediato, 2 fijadores, Orthofix, con 2 pines de cada lado. Parece poco, pero para el húmero es suficiente. Esta es la placa del otro día. Venía consolidando muy rápido porque por lo que se aumentó la velocidad a 1,5 milímetros por día. Igualmente el callo era excelente. El riesgo de aumentar la velocidad es que haga una neuraplasia del radial, que no tuvimos por suerte. Ahí va, 8 o 9 centímetros de alargamiento. Buena movilidad, buena tolerancia del fijador. Ven que el fijador con 2 pines juntitos parece totalmente inestable, pero para el húmero es suficiente. Para llevar a casa, la osteogénesis por extracción aumenta la vascularización del hueso y del miembro. El tabaco inhibe la consolidación ósea, los aires inhiben la consolidación ósea, esto para recordar, no solo la osteogénesis, no son buenas cosas. Los principios de Lizaro, si uno va a elongar, tiene que haber estabilidad ósea, preservar tejidos blandos, la ototomía lo más masiva posible, las 3 fases, latencia, elongación, consolidación, y mantener la carga y la movilidad articular durante todo el proceso es fundamental. Los procedimientos para bajar el tiempo del fijador externo, para bajar el F, de poner clavo antes o después de la elongación, tienen bajo riesgo de infección, que es el miedo que uno tiene. Obviamente siempre haciendo todo el protocolo de limpieza del edificio de los Jans. Esto decía Stuart Green, no como todas las cirugías comunes, que termina cuando el paciente sale de la sala de operaciones. Los procedimientos de fijación externa llevan meses para completarse. Por esta razón, el éxito o el fracaso depende del manejo postoperatorio. Y no solo del manejo nuestro, sino del manejo de rehabilitación y fisioterapia, que es fundamental en estos pacientes. La curva de aprendizaje en alargamiento óseo de reconstrucción es larga. Nosotros logramos aumentar la curva cuando hicimos los cursos de Medellín, cuando empezamos a trabajar en equipo y formamos Grupo A, formamos a SAMI Uruguay. Cuando aumentamos la curva fue cuando tuvo Nayib con nosotros. Nos dejó todo su conocimiento, capaz que lo oprimimos demasiado, pero bueno, gracias Nayib. Yo soy fanático del CANCER, del CER. Sé que en Venezuela tienen las playas espectaculares. Espero que mejore la pandemia, que mejore la situación ahí. Así podemos ir a visitarlos. Muchas gracias. Excelente, Jorge. Debe dejar de compartir pantalla para... Ok. Gracias, Jorge. Gracias por esa foto al final. Un placer tenerlos por acá. Dios quiera termine la pandemia y bienvenidos acá a Venezuela. Es un placer para nosotros. Gracias. Ok. Excelente charla, Jorge. Excelente. Buenos casos, buena casuística. Y el doctor Nayib durmiéndose. Aquí nos pasó igual. Siempre demanda mucho la cirugía con el doctor. Bueno, hablar de alargamiento óseo y osteogénesis por distracción
sin duda alguna es imposible nombrar a Ilizarov, que para mí no lo considero un sistema, lo considero un método, ya que es un método complejo y completo para tratar lo que es la osteogénesis por distracción y alargamiento óseo. Richard, En nuestro amplía país, la pantalla, amplía la pantalla. En nuestro país, debo nombrar al doctor Miguel Ángel Galván, que fue uno de los pioneros en introducir los principios básicos de corrección y alargamiento de extremidades. Incluso es uno de los pioneros en los programas de formación médica continua en este tema. Y cada uno de nosotros que hacemos esta técnica o manejamos estos conceptos, o fuimos alumnos de él directamente o fuimos alumnos de un alumno de él. Este es mi caso, nuestro caso, del grupo de alumnos del doctor Nayib Faisal. Excelente persona, lo consideramos todo un padre para nosotros. Creo que ninguno del grupo opina distinto a mí. Me conseguí este flyer por aquí buscando cosas archivadas. Esto es un flyer de un DPT del Programa de Educación Médica Continua de la Sociedad en el año 2012, y aquí estaba el doctor Nayib Faisal dando una conferencia. Él no ha visto esta foto, él no sabe que ya yo lo estaba espiando desde el año 2010-2012, y ya estábamos en la espinita que cada uno de nosotros teníamos de lo que es los principios de corrección y alargamiento de extremidades. Traigo esta gráfica para tener bien claro, como lo han mencionado los compañeros, no es el aparato, no es el tutor, no es el nombre del tutor, no es el apellido que cada inventor o cada diseñador, cada casa comercial le coloca al sistema. Son los principios básicos. No es que si es multiplanar o si es monoplanar va a funcionar mejor. No es si es externo el sistema o es un sistema interno como actualmente se está viendo por distintas casas comerciales a nivel mundial. Pero es necesario tener consideraciones básicas y soy insistente en esto porque a mí en mi formación fueron insistentes con esto, lo que son las consideraciones necesarias de alineación y orientación articular, que es necesario para el proceso de alargamiento óseo, al igual como el tratado de partes blandas, porque no estamos alargando solamente el hueso, como lo dijo Jorge, hay partes blandas, hay estructura, hay nervios, hay vasos que hay que tomar en cuenta, el estado de la piel. Si vemos los alargamientos en la cara anterior de la tibia, tiene muchas desventajas la piel en la cara anterior de la tibia. Igual el sistema que uno maneje. Yo nombro aquí, nombro en estos temas el método Ilizarov porque es el que contamos nosotros en la zona, que es el que manejamos. No contamos con sistema de alargamiento de fijación interna, no contamos con sistema multiplanar, y tenemos que tener bien claro con qué contamos para hacer el alargamiento, con qué contamos para hacer la cirugía, que eso va a depender mucho del éxito. Entonces tenemos que hacer una lista, un checklist de las cosas que necesitamos. Todos los componentes los debemos conocer, los aros, la medida de los aros, los eñaros, las herraduras, los tornillos, el diámetro de los pines, y hay ciertos trucos que hay que tener en cuenta al momento de armar el montaje. Y indispensable hacer aplanamiento al momento de la cirugía. No podemos ir a una cirugía de alargamiento, de reconstrucción, sin hacer un planeamiento completo. Por eso hay que manejar bien los principios, y soy insistente en esto. Y tengo unos tips. Muchos operan esta gráfica y sé que hay gente conectada de otros países donde las casas comerciales llevan el sistema con todo su sistema de llaves. Aquí en nuestro país, en nuestra localidad, contamos con sistemas que usan llave 10, llave 11, llave 716, llave de media. Es inaceptable que un cirujano vaya al momento del acto quirúrgico y no cuente con las medidas, no cuente con los implementos, al igual con el número de pines, el diámetro de los pines. Ya Carlos habló de esto. Yo por particular, cuando hago alargamiento y reconstrucción de miembros superiores, utilizo 2.5, 3, 4 y 4.5 milímetros de diámetro. En los miembros inferiores nos enseñaron esto bien claro: 3, 4, 5 y 6. 3, 4 pines por segmento y 5 y 6 el diámetro de los pines. Otro truco importante es la distancia. La distancia y los distintos planos que debemos colocar en el sistema. Esto nos va a evitar un buen brazo de palanca, que al momento de hacer la distracción no se vaya y corrija, no se vaya en varo, no se vaya en valgo, no nos condicione una deformidad. Ok, esta gráfica la tengo, primera vez que la muestro. Esta gráfica es alrededor del año 2010, cuando empecé con la
la inquietud de la distracción. El fijador que diseñé no contaba con los diseños de Ilizarov, no contaba con los sistemas de Ilizarov. Este es un tutor casero que lo diseñé con acero inoxidable. Este libro, ese es un libro que me dio un cómplice de esto, que fue un alumno, un compañero del doctor Nayib Faisal, el doctor Alexander Leo. Me prestó este libro y le confieso que no se lo devolví. Entonces diseñamos este fijador. Apenas estaba yo ejerciendo como residente de asistencial en el hospital donde actualmente trabajo como especialista. Hicimos el fijador, hicimos la primera cirugía nosotros de alargamiento de osteogénesis y politracción con este aparato. Esto fue un paciente ideal en el momento ideal de probar el aparato. Era un paciente que medía como 2 metros, si se fijan las barras miden 45, 50 centímetros. Hicimos la resección ósea, tenía una osteomelitis, hicimos una osteotomía proximal y hicimos el montaje. Y aquí ven cómo está el alargamiento, la zona, la nube que se fue oscureciendo. Para esta época creo que fue la primera cirugía de osteogénesis y politracción que le hicimos con este aparato. Aquí ven la flecha que dejó, porque era un paciente sumamente alto. Aquí están los rayos X controles, el docking donde llegó el hueso, se ve un poco consolidado. Y al final el paciente acudía a la consulta, le retiramos al tutor. Esta es la fotografía el día que le retiramos al tutor. Esta es la postoperatoria y ya de alta el paciente. Aquí tengo otro paciente, pero con el tiempo vi que no era el sistema, no era el tutor, no era el modelo. Y empezamos a trabajar con tutores tipo Ilizarov convencionales, porque el tutor que teníamos en uso, que habíamos diseñado, cumplía simplemente los principios básicos que nos estaban enseñando. Tenemos una paciente de 52 años, femenina, que tuvo una fractura de fémur, le hicieron una fijación con una placa anatómica distal de fémur, no respetaron la vascularidad, fracasó la cirugía, hicimos la resección del tejido óseo desvitalizado, colocamos un sistema Ilizarov, hicimos una osteotomía subtrocantérica, iniciamos el proceso de distracción. Este es el resultado, aquí lo estamos viendo, aquí la rayos X control. Siempre nos hacen hincapié en la panorámica de miembros inferiores. Nuestros maestros nos enseñaron a hacer un control pre y post operatorio con una panorámica de miembros inferiores. Este es uno de los controles. Ahí vemos una ligera discrepancia, no tenía 2 centímetros de discrepancia y lo dejamos así. Este es un control radiológico de la misma paciente que acude en noviembre de 2020, donde se ve la nube ósea totalmente consolidada y el docking consolidado. Este es otro paciente que presentó una fractura segmentaria de fémur. Él tuvo una fractura subcapital, lo llevó a una necrosis abacular de la cabeza femoral y también tuvo una fractura de tercio proximal con medio de fémur. Evolucionó tórpidamente, fue tratado, le colocaron un sistema de fijación interna, posteriormente se lo retiraron y creó una pseudoartrosis de tercio proximal de fémur, la cual no hizo falta hacer la osteotomía, solamente se reavivaron los bordes, hicimos un montaje, hicimos un acortamiento agudo, hicimos una osteotomía distal de fémur para el alargamiento y aquí vemos los resultados. Aquí alargamos alrededor de unos 15 centímetros. Tenemos otro paciente, una niña de 3 años con un antecedente de una osteomelitis. Esta niña fue tratada, le colocaron un espaciador, cemento óseo medicado con un alambre endomedular, se lo retiramos, retiramos el cemento desvitalizado, colocamos un montaje de 3 aros de 100 milímetros con su barra roscada, utilizamos alambre extensado en la parte distal, utilizamos pines de 2.5 y de 3.5 milímetros, hicimos el transporte retrógrado y aquí ven los resultados. Aquí superamos el proceso infeccioso, aquí va el transporte en sentido retrógrado y la bala llegó al tercio proximal. Y aquí ven la evolución de la paciente. Pero no todo es bonito. La paciente llegó al control postoperatorio a los meses, la niña caminaba sin dolor y el foco no tenía movilidad. Es inquietante y le planteo a la madre que lo más seguro es que le tenemos caminaba sin dolor y no había movilidad, esperó y no dijo que iba a esperar un poco más que estuviera más grande. Y es respetable. Tenemos otro paciente
Este es un chico que tuvo una fractura de tercio medio con distal de radio y cúbito mal consolidada, hizo una consolidación viciosa. A este paciente le hicimos una totomía correctora, hicimos un acortamiento agudo y le colocamos un sistema Ilizarov con unos aros de 100 milímetros, colocamos unos alambres intramedulares, unos alambres de Kirchner para guiar el transporte. Estos fueron los resultados, pero como todo no es tan bonito ni es tan fácil, aquí nos vemos, si ven la radio cubital distal, está alujada, el cúbito se adelantó, tuvimos que retroceder el sistema, ahí perdimos la ganancia un poco del alargamiento, pero decidimos dejarlo así, de acuerdo a la funcionalidad del paciente. Espero que les haya gustado la charla, los casos que les mencionamos, que les mostramos, y estamos abiertos a las preguntas. Estimados amigos, las preguntas por favor a través del chat, si son tan amables. ¿Algún comentario ustedes, profesores? ¿Algo que recalcar? Jorge, un comentario acerca del alargamiento que mencionaste. Nosotros siempre hacemos hincapié en cuanto al sistema que utilizamos para el alargamiento. Actualmente, en nuestro país no contamos con sistemas de alargamiento intramedulares. Utilizamos básicamente sistemas de fijación externa. Unos lo hacen como monolaterales, tipo ortofijo, otras marcas, y nosotros del grupo generalmente usamos fijadores Ilizarov, el famoso sistema y el coloquial Ilizarov, y nos ha ido muy bien con buenos resultados. No realizamos aquí en el grupo alargamiento con fines estéticos, en particular mi persona lo realiza al igual que el doctor Nayib igual y los alumnos compañeros del grupo, pero pienso que en algún momento tendremos que empezar a hacer alargamientos con fines estéticos. Ya a nivel mundial lo están haciendo. Tenemos que mejorar las condiciones, tenemos que mejorar ciertos puntos y técnicas para brindarle la seguridad al paciente del alargamiento con fines estéticos para poder hacerlo. Si no tenemos las condiciones mínimas, creo que no lo podemos hacer. Pero te abordo con este tema porque actualmente, casualmente hace poco escuché que están retirando sistemas de fijación interna del mercado de Presai, están retirando los clavos intramedulares, creo que son de acero porque hacen unos cambios osteolíticos en las corticales, y la placa Presai de alargamiento la están retirando del mercado. Según unos estudios, hay unas osteólisis a nivel de la zona de alargamiento. ¿Conoces algo de eso allá en tu país, en tu zona? No, fue lo mismo que vi que la semana pasada o la otra fue que salió eso. No, ya ni eso no tuvieron problema. El que tuvieron problema fue con el de acero, evidentemente, pero no sé. Y el alargamiento estético acá no hacemos. Hay que tener mucha experiencia, tiene que quedarte perfecto, y generalmente lo hacen con clavos, con este tipo de clavos telescópicos que no han llegado acá, todavía acá a Uruguay. Yo tengo una pregunta. Por ahí, no sé si quiere que dirija preguntas. Hay unas preguntas para que contesten todos. Por el tenis, si te parece, para ir haciéndola. Dice, Sí. En los casos de efectos óseos no infectados, ¿han logrado hacer transportación ósea guiada con clavos? Jorge, primero hay que curar la infección, no hay que estar seguro que está la infección curada para poder poner un clavo. Pero hay cualquier tipo de edificación interna, pero generalmente cuando trae el paciente de infección, nosotros seguimos con el fijador. Nos da miedo todavía poner
clarificarlo. Richard. Por nuestra parte, siempre llevamos el alargamiento óseo con el sistema y somos muy cuidadosos en montar el sistema un anclaje bien estable para que cumpla el tiempo preciso. Importante lo que dijo Carlos, de pasar los pines con mecha un poquito más el tiempo preciso del alargamiento. No nos ha hecho falta, en mi particularidad, colocar un sistema de fijación interna para guiarlo. Las correcciones las hacemos con el mismo sistema. Carlos, bueno, ¿qué opinas? Este es un solo caso que pude hacer con alargamiento guiado por, ¿ok? Que utilicé justamente un tutor tipo Barner, o sea, monolateral, ¿ok? Guiado con un clavo de menor diámetro del canal medular, y me funcionó. O sea, eso fue en el Hospital Pérez Carreño, por condición de material y por condición, lamentablemente, no se tenía la fijación externa de ningún tipo, sino de esa manera nada más monolateral. Y utilicé lo básico, o sea, un clavo de menor diámetro que el del paciente, y alargué, o sea, se hizo un alargamiento como de 5 centímetros, que es lo máximo que daba el tutor, y dio efectividad. Eso también va a depender también del paciente, de cómo, que es importante escoger el paciente, explicar bien el paciente y enseñarlo cómo debe ser el procedimiento para hacer el alargamiento de esa manera, para después, y bueno, por supuesto no se coloca el perno distal para poder darle el alargamiento, y posteriormente se retira en quirófano y se fija completamente el clavo y se da estabilidad, y no hubo ningún problema. Pero solamente un solo caso, eso fue en el hospital, pero por tema de material, pues, para poder resolverle al paciente la dismetría y la deformidad que tenía posterior a una consolidación viciosa que tenía. Excelente. Pregunta por aquí del doctor Víctor Hernández, ¿cómo es la cura por inmersión? Bueno, la cura por inmersión, bueno, que tenemos como protocolo aquí, o sea, con usted y todo como eso, usted nos enseñó. Utilizamos, como nos enseñó, okay, como nos enseñó, utilizamos, por lo menos, debemos sumergir completamente el miembro, puede ser en un envase, un tobo. Vamos a hacerlo así, sencillo, es una cura sencilla, un tobo, digamos 20 litros, que aquí utilizamos cloro. Cada 20 litros podemos utilizar un cc, 1.5 cc de cloro, esperamos media hora que haga efecto, ¿ok? Un cc por litro. Y utilizamos, dejamos media hora, ¿ok? Que eso haga el efecto del cloro. Después retiramos y dejamos que el paciente deje media hora luego inmerso el miembro, y posteriormente con un jabón antiséptico o algo lave y retire nuevamente con todo lo que es el exceso, y nada, secar y colocar con gasas todo estériles. Y bueno, así es que lo hemos hecho, y por lo menos el paciente que presenté se hizo así y evolucionó buenísimo, y con todos los pacientes que hemos visto con usted también ha evolucionado excelente con esa cura. Ok. Ojo, es una gota por litro, Richard, de 1 a 3 gotas, un cc es mucho una por gota litro. Por litro. Un cc, yo me imaginé que está bien. Ok. Ese es el protocolo. Generalmente usamos 1 o 3, o a veces le decimos al paciente un poquito, no pasa nada, de cloro, 5 cc en 20 litros de agua, jabón, como ustedes explicaron, y sumerge media hora la pierna. Excelente. Y va a depender también la calidad de la cura, 1 o 2 veces al día, excelente, dependiendo qué es el objetivo. Jorge, ¿tienes alguna experiencia o algo de esas curas por inmersión? Como yo solo había hecho el comentario allá. Sí, la hemos hecho, sobre todo cuando el paciente va bien, sigue con las duchas nomás, pero hemos hecho y ha funcionado bien. Excelente. Cuando tuvo el curso de ahorita del doctor León Mora, yo estaba de panelista y preguntaron sobre
las curas y eso. Yo dije, yo hago curas por inversión, y estaba uno de los alumnos del doctor Mauricio Catagni, donde hizo el comentario que tenían pacientes que venían de una localidad que estaban en la playa, pacientes que se metían en la playa y se bañaban, tenían los mejores tutores, con los más limpios. Aquí, de hecho, tenemos experiencia en pacientes en la zona de la costa que se bañan, y que la evolución es excelente. Continuamos. Experiencia de alargamiento, pregunta el doctor Luis Hernández, ¿tiene experiencia en alargamiento óseo de radio con tutor monoplanar? Jorge o Rita. De radio, tuve la oportunidad de hacerlo, pero decidí no, porque vas a alargar el radio igual que fijar el cúbito. Okay. Entonces prefiero hacerlo con un tutor multiplanar, como el caso que presenté, para poder guiar los dos, porque sosteniendo solamente fijando el radio es muy difícil. Tendría que colocar dos tutores monoplanares, uno a cada lado, aunque sea muy pequeño. Jorge. No, hicimos solamente el antebrazo, pero era un hueso único, que es mucho más. Ok. Carlos, ¿tienes algún comentario? No, ahí no Okay. En radio no tengo experiencia en alargamiento como tal. El doctor Saúl Apóstol González dice, para cambio de fijador externo de 3 semanas a fijación interna, ¿es recomendado retirar el fijador y esperar con antibiótico por unos días? ¿Cómo lo hacen ustedes? Jorge, ¿qué me dices de eso? No, en la misma cirugía se retira el fijador y se coloca la placa o el clavo. Lo que sí que tiene un buen protocolo para limpieza del fijador es que también ahora o más a veces primero limpiando el fijador, después retirar los shunts, curetear los shunts. Es todo un protocolo, pero el riesgo de infección es menos del que uno se imagina. Richard. Creo que es apresurado con 3 semanas quitar, por lo que hemos nosotros trabajado, quitar con 3 semanas un fijador. No se puede retirar el fijador y dejar libre solamente con antibiótico-terapia. El transporte o el alargamiento con 3 semanas todavía está débil. Si hay protocolos y si se retira el fijador, como dice Jorge, en la misma cirugía con una buena asepsia. Si no, va a fallar la fijación. Carlos, ¿algún comentario? Okay. No, igualito. Leo Mora, él hace recambios de tutor a placa. Él inicia con antibióticos previos a la cirugía, pero no deja al paciente 3 semanas sin tutor para luego pasar a un clavo o una fijación interna. Lo que dice Richard, o sea, si tú necesitas una fijación interna es porque el callo de alargamiento no es suficientemente fuerte, no es fiable. Entonces, dentro de los protocolos, el doctor Leo Mora está pendiente que no haya infección, inicia con antibióticos previos durante 2 o 3 semanas, luego va a quirófano y lo que dice Jorge, todo un protocolo para la limpieza y el retiro del tutor. Excelente. José Pulido, saludos José, un gran amigo, otro hijo más nuestro. Hermano. Saludos a los conferencistas. En caso de alargamiento tibial, ¿en qué momento deciden fijar? ¿Tiene un criterio para hacerlo, para prevenir inestabilidad de la misma o descenso del peroné? Eso normalmente lo hacemos en la misma cirugía, cuando hacemos la osteotomía y todo eso, lo hacemos directamente. Puede ser con alambres de Kirchner, ok, lo importante es fijarlo, pero para no tener que nuevamente, o sea, cuando se inicia el alargamiento, volver a meter al paciente a quirófano, eso se puede hacer de una vez en un solo tiempo y tenemos ya la fijación de una vez. No hay como tal, no hay que esperar y eso se puede hacer de una vez. Sí. En alargamientos de tibia, ajá. No, siempre había que fijarlo. Puede ser que no pase nada, pero para evitar complicaciones habría que fijar la tibia peronea proximal y la distal. Muy bien. Richard. Igual opino que hay que fijarla, la distal, que no la fijé puede ser por aprendizaje, por inexperiencia, por la curva de crecimiento que tenemos escasa en los miembros superiores. Vieron que se me lujó el radiocubital distal. Para evitar eso en la tibioperonea hay que fijarla. Bueno, excelente. Le voy a dar un truco que aprendí con el doctor Mauricio Catagni en el 2007, que estuve en el segundo Congreso Mundial de Fijación Externa. Yo que el viaje a Egipto, ese truquito fue
espectacular. El doctor utiliza posterior y luego coloca un alambre de Kirchner que va desde la cabeza del peroné. Esto hace que evite, actúa como una cuerda de viento cuando uno fija las carpas, para que la carpa no la mueva el viento, la coloca contrario a la fijación. Entonces desciende con la mano a la piel y coloca a nivel ojo de la cabeza, no el cuello, porque en el cuello pasa el nervio peroneo o ciático popliteo, y coloca el alambre en sentido cefalocaudal, y abajo, igualito, coloca un alambre en sentido aquí caudocefálico para que actúen como cuerda de viento y eviten el arrondallamiento de la tibia, como un truco extra. Sigo por aquí revisando, mandan saludos, Carlos Gallardo, excelente. Aguilar, Juan Fini de allá, impresionante, gracias, quedó muy contento con la charla. Y saludos a todos, saludos Juan Filipines, déjame seguir viendo a ver acá. Ajá, la que se respondió, agua para desinfectar el agua, garantizar la desinfección, utilizamos el cloro para garantizar que el agua limpia, y jabón, cualquier jabón puede ser antiséptico o jabón de lavado, y lo importante es meter la pierna en inmersión. ¿Okay? ¿El extractor de cemento medicado o comienza el transporte en primer tiempo? ¿Qué opinas, Jorge? Depende cómo esté, si está apagada la infección, que está con parámetros negativos, se puede hacer en un tiempo, si no, hacemos en 2 tiempos. Primero espacio de cemento y después damos el espacio. Ok. Richard. Yo realmente lo hacía, pero no lo hago ya porque si uno hace un buen debridamiento del segmento, tanto óseo como de parte blanda, de vitalizado, podemos hacer el transporte, pero tienes que tomar en cuenta que tiene que ser bien el margen de seguridad para no tener problemas. Carlos. Sí, yo también, yo por lo menos, pues, y enseñanza suya también, con todos los pacientes que hemos visto y mis pacientes que he tratado, en un solo tiempo, con un debridamiento y una resección completa del hueso hasta, si son 10, son 7, 10 centímetros que quitar de hueso, pero que esté, lo que sea necesario para dejar huesos sanos y que esté bien conservado el periósteo, que es lo que estábamos hablando, ¿ok? Me va a dar lo efectivo de hacerlo un solo tiempo, y he visto la evolución efectiva que resecar totalmente todo el tejido, todo el hueso malo y hacer el transporte de una vez. Se fija completamente, se deja todo preparado para hacer el alargamiento o transporte óseo. Excelente. Hay un comentario, hay un dicho que dice, es preferible sacar 1 centímetro de hueso sano y no dejar 1 milímetro de hueso infectado. ¿Okay? Preferible sacar un poco de más y no dejar quedar corto. Muy bien. Manuel José Brito, también excelentes presentaciones, saludos a todos. Ana Isabel Jiménez, espectaculares, felicitaciones, mil gracias. Desde Clermont, Estados Unidos, les deseo continuos éxitos. O sea, están viendo de afuera, buenísimo. Romina Díaz, saludos, excelente información. Peter Clark dice, ¿cómo se realizan y qué protocolos se usan para las curas de inmersión? Creo que ya fue respondida. Excelente tema, academia continua, Romina Díaz de la Sociedad. Néstor Rodríguez, buenos días, excelente seminario. ¿Qué experiencia tienen cuando hay defectos cutáneos? El uso combinado de fijación externa y el sistema VAC hasta mejorar el estado de las partes blandas. Jorge. No tengo experiencia en el VAC. Tuvimos un paciente en común que se hizo el fijador, pero no fue el fijador definitivo, el fijador temporal para mejorar la parte con el VAC, y después se hizo el transporte. El fijador circular es medio complicado por un VAC porque le da vuelta a toda la pierna. Richard, ¿qué opinas? Realmente no tenemos experiencia con el sistema VAC porque incluso creo que los casos que hemos hecho no nos ha hecho falta. Siempre cuando
resecamos bien, como ya mencionamos, resecamos bien todo el tejido óseo devitalizado como de parte blanda afectado. Y muchas veces cuando hacemos el alargamiento de transporte, la piel va cediendo y tapa el defecto. Carlos, Yo sí tengo experiencia sobre eso, no actualmente. Bueno, actualmente hay un paciente tratado allá en Caracas, sí lo está haciendo y ha evolucionado muy bien y se ha visto muy bien la evolución. Cuando estaba en el Pérez Carreño, trabajando allá tanto como residente como especialista, tuve bastantes casos a nivel realizar back en defectos cutáneos y mejoran sumamente rápido y muy bueno hacer una combinación, tanto fijación externa con defectos cutáneos. En ese entonces no manejaba totalmente los conocimientos enseñados y compartidos con lo que usted ha hecho, pero sí ha una muy buena evolución. Y actualmente hay un paciente que se hizo un transporte óseo con un defecto cutáneo, que le colocaron back y la evolución es excelente. Y es un back, digamos, casero, o sea, simplemente dependiendo los materiales que se tengan, pero el back con fijación externa también va muy, muy, muy bien. Acuérdate que tú también tuviste el caso que presentaste, tu caso, paciente con pérdida de tejidos blandos y curas por inmersión, y lo que dice el nuevo hueso, se mueven todos los tejidos blandos y eso también vamos a decir. Excelente. Ya, ok, para usarlo combinado, no hay ningún inconveniente. Como le digo, actualmente las curas de inmersión y todo eso me ha servido mucho y no he utilizado nuevamente ese, pero previamente lo utilizaba y sé que funciona muy bien. Aguilar pregunta, ¿qué opinan de osteogénesis por distracción con placos bloqueados, tratamiento de osteomielitis? Jorge. No tengo experiencia. Siempre lo que hacemos es retirar todo el hueso infectado y uno supone que cuando retira el hueso infectado ya está curado, no precisa poner un clavo con antibióticos. Ok. Richard, ¿algún comentario? Yo he usado los clavos medicados, pero no para distracción. Pienso que sería complejo porque es un clavo endomedular que por ramos de cemento, incluso para hacer transporte o alargamiento con el clavo, tiene que ser de menor diámetro. Igual, si revestimos el clavo endomedular de un cemento medicado, no queda regular el clavo, va a tener problemas, pienso yo. Si es un problema severo, no puedes medicar un clavo dejando el cemento óseo muerto ahí. Carlos. Eso sí, no he tenido experiencia y de verdad, y concuerdo con Richard también. Pregunta Carlos Gallardo, ¿valía compresión después de la osteotomía antes de empezar el alargamiento? Jorge. No, eso estaba escrito. Generalmente no lo hacemos y no hemos tenido problemas en la No hacemos compresión de la osteotomía. Esperamos el tiempo de 7 a 21 días, de acuerdo a la edad que mencionamos. Si hace falta después retroceder, hacer la gimnasia, la hacemos, pero primero el foco de la osteotomía, ¿no? Carlos. Jorge, y como presentaron también los muchachos, se hacen, entonces no desperiodicía. Al hacer la osteotomía se preserva todo el rimado que se hace con la broca o con la sierra de Gigli. No es necesario comprimir y las que se utilizan son delgadas. No queda mucho espacio ahí. Muy buena presentación, el doctor L. Benzan. Muy buenas presentaciones, su experiencia con aloinjerto en los alargamientos óseos con tutor externo, uso de aloinjerto. No. El hueso lo tomamos nosotros. No, claro, ¿para qué voy a poner huesos si lo vamos a crear? No ponemos. No ponemos nada de eso. Preguntan cómo es la técnica de acordeón o gimnasia. ¿Cuántos milímetros de compresión y cuántos de distracción? ¿Mencionaste eso? Ya no le escucho. Al mismo paso. Gimnasia ósea, que ¿cuántos milímetros lo retrocedes? ¿Cuántos vuelves de nuevo de compresión y distracción? Bueno,
Eso va a depender también de cada paciente, o sea, cómo es la respuesta de cada paciente. Si necesitamos retroceder, o sea, es difícil decir un rango como tal, o sea, va a depender cómo va a responder la distracción de cada paciente. Podemos retroceder prácticamente completo, porque Yo si no retrocedo vemos nube igual ni que nada, al mismo ritmo que hago la distracción. claro, A 1 milímetro se hace retrocedo igual. a 1 milímetro al día, claro, no vamos a retroceder de inmediato, pero el tiempo, o sea, si necesitamos retroceder completo y llegar nuevamente hasta lo que se hace la osteotomía, se regresa, pues. Va a depender de cada paciente igual, Ok. Jorge, pero a la misma velocidad que se hace la distracción. Jorge también mencionó la gimnasia ósea o la técnica del acordeón, regresar y devolverse. ¿Cuánto tiempo, cuánto haces y cómo la haces? Depende del paciente. Puede ser 10 días hacia atrás, 1 milímetro por día, y después 10 días hacia adelante, también 1 milímetro por día. Excelente. Sí, más o menos eso, días, 2 semanas, 14 días, retrocede y vuelve de nuevo. Dice acá el doctor Roberto Morales, ¿alguna experiencia con utilización de apósito de alginato de plata en el alrededor de los chans para infecciones en el trayecto de los mismos? La por inmersión, es lo mejor. Okay. Jorge, alginato de plata. No, lo vi usar alguna vez en heridas, no en los jazz, en heridas sí, pero no puedo hablar mucho de eso. Ok. Carlos, ¿algún comentario? No, igual, en heridas lo había utilizado, pero en los chans no, teniendo un aseo hasta los momentos. Hay discos de alginatos de plata que lo ponen alrededor de los chans para evitar procesos infecciosos. En Venezuela no contamos con eso. No sé si alguien lo tendrá. Son los discos, parecen un apósito pequeño. Nosotros no los tenemos y con curas por inmersión de verdad nos ha ido muy bien. Aquí el doctor Roberto Morales vuelve a hacer una pregunta. ¿Cómo definir el hueso contaminado? A veces el hueso está paprika positivo y aún así ha pasado, tiene igualmente infección que se desarrolla posteriormente. Pienso que la radiografía previa puede dar la delimitación hasta donde tienes hueso sano. Y la otra manera, creo que es una actividad ósea marcado con ciprofloxacina, ¿no? El gammagrama. Jorge. No, lo otro es que si el hueso sangra, eso ayuda para que los antibióticos lleguen, entonces por ahí como está dudoso, igualmente se puede llegar a curar la infección porque la osteoporosis puede hacer aumenta la vascularización y porque es un hueso que está sangrante, entonces eso puede ayudar a que cure después la infección. Completamente de acuerdo. De acuerdo también, igual. Y como Jorge comentó, cuando haces la osteotomía y comienzas la movilización, el alargamiento, aumenta 10 veces la irrigación en la zona de la osteotomía, lo que mejora el flujo de sangre, mejora la llegada de antibióticos y de sistema inmune, leucocitos y todo. ¿Qué opinan sobre la fisioterapia luego de un alargamiento óseo? La doctora María González. Y la fisioterapia es fundamental. Paley, por ejemplo, no hace ningún tipo de reconstrucción si el paciente no se queda internado en la clínica o hace la fisioterapia con él. O sea, uno sabe que va a operar con él, tiene que estar 3 meses ahí haciendo fisioterapia y eso es fundamental. Él cuida mucho su resultado, por eso el que no opera pacientes si no hace la fisioterapia con él. Y ahí explica la importancia que tiene. Excelente. Richard. Eso es indispensable, la fisiatría. Aquí, lamentablemente, no contamos con un centro que nos haga la fisiatría, pero siempre tratamos desde el primer momento que le damos de alta al paciente que se incorpore a la rutina, que se incorpore al apoyo, estimulando así el movimiento. Que no opera un paciente para dejarlo acostado en su casa limitado. Totalmente de acuerdo con Richard, o sea, y la ventaja de usar la fijación externa es que podemos prácticamente al día siguiente el paciente puede deambular y empezar él mismo la fisioterapia. Solamente al deambular y tener apoyo ya inicia la recuperación. Un comentario que de hecho de las charlas
esa es la ventaja de lo que hemos tenido. Depende de donde sea la fijación. En tibia es mucho más fácil la rehabilitación. El problema limitante es a nivel de fémur. Y necesitamos con la movilización, que hay pacientes que les incomodaba porque atraviesa la falta, poco a poco iniciaba la flexión de la rodilla hasta conseguir los rangos. Él no ha tenido inconvenientes, no ha tenido problemas en cuanto al bloqueo de tratamiento. Mandan saludos el doctor Johnny Paraco desde Canadá también. El doctor Viva dice experiencia de alargamiento en pacientes oncológicos por radioterapia. Jorge. Buena pregunta. No tengo, por ejemplo, que Tsuchiya, un japonés que trata tumores, que saca el hueso, lo pone en nitrógeno líquido al hueso del propio paciente, lo vuelve a colocar en el paciente, ha alargado esos huesos, y entonces no sé cómo que podría funcionar, pero... No, nosotros no tenemos, yo no tengo experiencia. Yo tampoco tengo experiencia sobre eso. De hecho, puedo comentar un caso que hicimos juntos allá, por cierto, ¿cómo va? Un niño que se le hizo, tenía un sarcoma y le habían hecho el tratamiento por congelación y evolucionó a una necrosis y luego le hicimos un alargamiento óseo, se resecó y se alargó el fémur. Estuvo con quimioterapia, pero... No tuvo eso. Y no, Okay. Bien, pero es diferente quimio que radioterapia, excelente. Feliz. Por aquí pregunta si hemos hecho alargamiento guiado con clavos para tratar dismetría residual posterior a osteosíntesis cadera con clavo proximal, cuando ya ha consolidado la fractura de cadera. O sea, se ha hecho alargamientos, déjame repetir, ha realizado alargamiento guiado por clavo para tratar dismetría residual posterior a osteosíntesis de cadera con clavo proximal, cuando ha consolidado la fractura de cadera. No sé, o sea, no entiendo, bueno, ya consolidó la fractura de cadera y pregunta si, yo no he hecho alargamiento sobre clavo en este caso, no sé ustedes qué experiencia tienen. ¿Cómo quiere usar el clavo que está puesto, que es un clavo largo? El tema es que tiene que estar frisado 2 milímetros más que el diámetro del clavo para que funcione, capaz que uno le pone el fijador y después se tranca el sistema y... Eso es importante. Si usaste el mismo clavo y el clavo ya consolidó, o sea, la fractura consolidó, probablemente el canal medular se va a cerrar mientras consolida la fractura. Utilizar el mismo clavo para hacer el alargamiento creo que no es lo ideal, porque va a quedar muy estrecho el espacio y hablo de creo que entiendo esa sobre lo del clavo, si es la pregunta. Reni, no veo más preguntas. Toma tuta. Ajá. Bueno, no, muy bien. Estuvo muy bien. Yo puedo hacer una pregunta aquí. Hay una paciente que tuvo una fractura abierta tipo 3B en tibia derecha hace 2 años. Se le hizo un desbridamiento y quedó un defecto óseo de aproximadamente 10 centímetros. La paciente actualmente está con el peroné indemne, pero tiene ese defecto óseo. A nivel de la piel tiene una cicatriz anterior y se plantea hacer un alargamiento. Luego de 2 años, ¿qué medidas se deben tomar? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede alargar luego de 2 años? ¿Qué pasa con la zona del defecto que hay allí, que se forma? O sea, ¿qué indicaciones le den ustedes en este caso un paciente que tiene tanto tiempo y que ahora se pretende alargar? Tuve un caso, a referencia del que está mencionando el doctor Reni, tuve un caso particular, 2 años, algún tiempito, y uno
en un hospital le hicieron la resección del segmento óseo, no contaban con el sistema de fijadores y lo dejaron balante así. O sea, dejaron la tibia proximal, segmento óseo, el defecto óseo en tercio medio y el pilón tibial. Inicié el proceso de alargamiento, hice el montaje con el fijador Ilizarov y sin duda alguna no fue muy fácil porque se invaginó llegando el docking y tuve que hacerle el debridamiento en el docking, quitar la invaginación y hacer el acortamiento agudo y unas 2 cirugías más. Jorge. Todos los pacientes que nos llegan, la mayoría son pacientes que ya llevan años, que ya hicieron todo lo posible para tratarlo y no pudieron, y son todos evolucionados. Y se puede hacer el transporte perfectamente. Puede complicarse, que tenga que hacer otras cirugías, pero se hace. Carlos. No, casos así parecidos no he tenido la oportunidad de tratarlos, pero... Nayib. Depende del segmento a qué altura tengas. Tú puedes hacer una osteotomía tanto proximal o distal para hacer un transporte óseo. La piel, los tejidos blandos no me preocupo, porque del transporte no solo arrastras hueso, arrastras parte de piel y se forma piel nueva. Lo que dice Richard, en la zona del aterrizaje, en la zona de docking site, si se te interpone los tejidos blandos, puedes hacer una resección, avivar los focos, porque inclusive debe estar, por el tiempo que los bordes del hueso debe estar cubiertos por patas blandas. Remodelado. Sí. La recomendación, ni siquiera lo abras de entrada. Si lo quieres sentir, osteotomía, empieza el transporte óseo y cuando llegues a la zona de aterrizaje es que vas a abrir, secas los bordes y vas a aterrizar el segmento. Perfecto. Si lo abres, vas a tardar 10 centímetros, o sea, ese tiempo para poder hacer el transporte, cuando ya está aterrizando, se va a volver a obliterar. Por eso se denomina bala, se cierra el borde del hueso. Arranca la osteotomía percutánea, transporte, cuando esté aterrizable, resecas tejidos blandos y avivas el foco y terminas de cerrar. Pues. ¿Okay? Muy bien. Muy bien. Agradecidos con la presencia de ustedes el día de hoy, agradecidos con la gente que nos apoyó. Hemos tenido problemas con el internet, me reportan en varias partes que ha estado el internet bastante irregular. Sin embargo, ha sido una actividad muy interesante, muy buen auditorio, felicitándolos a ustedes por la charla, por ese apoyo a la sociedad, por ese apoyo a Venezuela, a Latinoamérica. Y seguimos adelante. Es importante siempre y alentador ver gente joven, por eso la sociedad quiere que estemos todos activos y que la sociedad somos todos y que el apoyo de ustedes, tanto los jóvenes como los no tan jóvenes, es importante para nosotros. Y en verdad muy contento con esta actividad. Nayib, si tú quieres unas palabras, y el doctor o nuestro invitado, el doctor Jorge, quiere dar unas palabras previas primero, luego Nayib y los jóvenes. No, agradecer nomás por la invitación. Venezuela siempre fue un país pionero, últimamente con problemas sociales. Espero que mejoren lo que yo decía, si puedo ir a visitarlos por ahí, pero muchas gracias por la invitación. Gracias, Reni, gracias por la invitación. Es un honor para mí, un placer y siempre apoyar a nuestra sociedad. ¿Okay? Y gracias, Jorge, por aceptar la invitación, a los muchachos, Richard, Carlos. De verdad que para mí es un orgullo, un honor por lo menos sembrar colocar un granito de arena y que sea la iniciativa para que todos ustedes crezcan y nos superen, pues. Ese es el objetivo. Y la foto que puse, tengo que aclararla. Después de viajar, operar y regresar, oye, y después de cirugía ya a las 8 o 9 de la noche, de viajar de Argentina hasta Uruguay, estoy muerto ya. Por eso que me quedo. No, eso es embuste. Me asustó. Pensé que era problema de... Estoy igualita. Sí, y dijeron, oye, no soy súper rendido ese día. Pero gracias de verdad a todos, excelente. Carlos. Bueno, le paso la mano mayor que Carlos. No, agradecido, doctor, de verdad. Tremenda oportunidad, tanto como el doctor Reni,
como usted, nuestro maestro, nuestro mentor, que en particular digo que todos estos conceptos que manejamos se los debemos al equipo suyo, tanto de UPRIME, con el doctor Alfredo, David García, que ya no nos acompaña, y ustedes fueron pioneros, como el doctor Galván, que ya está distante con nosotros, pero siempre está activo comunicándose por ciertas vías. Una oportunidad de oro que creo que no se había ofrecido a la generación de relevo. No sé si estoy equivocado. Desde que estoy asistiendo a los eventos de educación médica continua, veo que es una de las primeras veces que se le abre el espacio a la generación de relevo, que ya no somos tan chamos, pero sí somos, todavía tenemos pelo. Carlos. No, bueno. Bueno, y bueno, no mucho que agregar, pero dándole las gracias por este honor y por esta oportunidad también, lo que como dice Richard, y bueno, esperemos que siga así y bueno, y que podamos seguir dando todo este tipo de información y aprendizaje, por lo menos a través de esta tecnología por tema de pandemia. Bien, esperamos vernos pronto. Muchas gracias a todos, saludos y nos veremos después de Semana Santa en nuestra actividad. Bueno, gracias. Feliz día. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Gracias, muchísimas gracias. Semana Santa para todos. Igual.